Los dos testigos. Los dos testigos. Olivos, testimonio y promesa no recibida. Introducción. Apocalipsis. 11 menciona dos testigos proféticos que ejercen un ministerio poderoso durante un tiempo de gran tribulación. Esta figura ha sido ampliamente debatida, y muchos han afirmado que se trata de Elías y Moisés, o de Elías y Enoc, en razón de que no vieron muerte. Sin embargo, un análisis teológico profundo, guiado por las Escrituras mismas, nos lleva a considerar un cuadro más amplio. Zacarías 4 ya nos habla de dos olivos que vierten aceite en el candelabro, representando a hombres ungidos por el Espíritu para la obra del Señor. Jesús afirma que nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre, Juan 3:13, y Hebreos 11 concluye que ninguno recibió lo prometido. Entonces, ¿cómo entender este cuadro profético? ¿Quiénes son verdaderamente estos dos testigos? Este estudio busca alinear textos difíciles y aparentemente oscuros con las claras enseñanzas de la palabra de Dios, evitando la especulación y abrazando la revelación bíblica. Punto 1. Los dos testigos como los dos olivos. La tipología en Zacarías y Apocalipsis. Zacarías 4:11-14. RVR 1960. Hablé más y le dije: ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Y él dijo: estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Apocalipsis 11:3-4, RVR 1960. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Reflexión. Aquí hay una conexión directa entre las visiones de Zacarías y el Apocalipsis. En Zacarías los olivos simbolizan a Zorobabel y Josué, líderes del pueblo, ungidos por el Espíritu para restaurar el templo. Esta figura se amplía en Apocalipsis, donde estos olivos ya no representan solo individuos, sino el testimonio profético continuo del pueblo de Dios en medio de la oscuridad. Es un simbolismo del testimonio profético, sostenido por el Espíritu Santo. Punto 2. El cielo cerrado y el imperio de la muerte. Nadie subió al cielo antes de Cristo. Juan 3:13. RVR 1960. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Hebreos 11:39-40, RVR 1960. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Romanos 5:14, RVR 1960. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Gálatas 3:24, RVR 1960. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Reflexión. Cristo mismo aclara que nadie había subido al cielo antes de él. Aunque Elías fue arrebatado, no fue glorificado, y Enoc caminó con Dios, pero Hebreos 11 aclara que tampoco recibió lo prometido. Antes de la redención, las almas de los justos estaban en el seno de Abraham. Lucas 16:22, esperando la consumación. Jesús venció al que tenía el imperio de la muerte. Hebreos 2:14. Rasgó el velo y abrió el camino nuevo y vivo al Padre. Punto 3. El testimonio del pueblo de Dios, de Israel a la Iglesia. Hechos 1:8. RVR 1960. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Isaías 43:10. RVR 1960. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Isaías 44:8. RVR 1960. Vosotros sois mis testigos. ¿Hay Dios fuera de mí?
Romanos 11:17, RBR 1960. Tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellos. Reflexión. Desde Isaías hasta el libro de los Hechos, Dios siempre ha tenido testigos. Primero fueron los profetas y el remanente fiel en Israel. Ahora también lo son los redimidos de entre los gentiles, injertados en el olivo natural. Los dos testigos de Apocalipsis pueden representar ese testimonio dual. Israel redimido y la iglesia fiel, ambos sosteniendo la luz del Evangelio en medio de la tribulación. Conclusión. Muchos han tratado de identificar literalmente a los dos testigos como Moisés, Elías o Enoc, pero las Escrituras muestran que nadie subió al cielo antes de Cristo, Juan 3:13. Todos los santos del Antiguo Testamento esperaban la promesa, Hebreos 11. El testimonio profético ha estado siempre en manos del pueblo de Dios, Zacarías, Isaías, Hechos. Por lo tanto, los dos testigos no deben entenderse necesariamente como dos individuos literales resucitados, sino como un símbolo profético del testimonio espiritual del pueblo de Dios, en su plenitud, judíos y gentiles, durante los últimos tiempos. Apocalipsis 11 ha sido malinterpretado cuando se aísla del resto de la revelación bíblica. La Biblia se interpreta con la Biblia. Las figuras de Zacarías, las enseñanzas de Jesús, la doctrina paulina y el testimonio de Hebreos nos dan luz para entender estos textos en armonía con el mensaje redentor de Dios. Informe teológico: el ministerio de los dos testigos y las fechas apocalípticas. Y introducción: el problema de la cronología apocalíptica. Uno de los elementos más debatidos en el estudio escatológico es la duración del testimonio de los dos testigos, Apocalipsis 11, y su relación con las fechas proféticas. 1260 días, 42 meses, 3 años y medio, y otros periodos simbólicos como los 1000 años del Apocalipsis 20. El dispensacionalismo afirma que hay una semana final de 7 años, basada en Daniel 9:27, y que el ministerio de los testigos ocupa la mitad, 3 años y medio. Sin embargo, para hacer un análisis fiel a la Escritura, debemos revisar todos los textos que mencionan esos periodos, estudiar la relación de estos tiempos con la tribulación, la iglesia, el reino de Dios y el milenio, entender su valor simbólico y tipológico, sin caer en conjeturas numéricas. Segunda parte. Textos de los periodos proféticos en Apocalipsis 1. Apocalipsis 11, 2, 3, 42 meses y 1260 días. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Reflexión. El mismo periodo, 3 años y medio, es expresado en dos unidades: 42 meses, gentiles, y 1260 días, testigos. Es un periodo simbólico de opresión, testimonio y persecución. 2. Apocalipsis 12:6. La mujer, iglesia, huye al desierto. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Marker 3. Apocalipsis 12:14. Tiempo. Tiempos y la mitad de un tiempo. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Reflexión. Otra manera simbólica de decir 3 años y medio. El tiempo del desierto es el tiempo de protección y prueba para el pueblo de Dios. Es paralelo al Éxodo y al tiempo de Elías. 4. Apocalipsis 13. 5. Autoridad de la bestia. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Reflexión. Este es el mismo periodo. El gobierno de la bestia y el testimonio de los santos ocurren simultáneamente. Terceros periodos proféticos en Daniel.
1. Daniel 7:25. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. 2. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Reflexión. La famosa Semana 70. Aquí se introduce la idea de una semana profética de 7 años, cortada a la mitad por un acto profanador. El dispensacionalismo aísla esta semana al final de los tiempos, pero muchos intérpretes bíblicos la ven consumada en Cristo, quien a mitad de la semana hizo cesar el sacrificio con su muerte. Hebreos 10:10. El diluvio y los días de Noé. Tipología. Génesis 7:11 a 12, 24. En el año 600 de la vida de Noé, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Reflexión. El diluvio se convierte en tipo de juicio y también de salvación a través del juicio, una figura de la tribulación y la preservación del pueblo de Dios. Ve la gran tribulación en los evangelios sinópticos. Mateo 24:21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Lucas 21:20 a 24. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado, porque estos son días de retribución. Marcos 13:19. Porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación. Reflexión. Jesús habla de una gran tribulación histórica, Jerusalén en el año 70, pero también proyecta una tribulación futura y final. El tiempo de la Iglesia incluye sufrimiento, testimonio y juicio. El dragón y la mujer. Persecución del testimonio. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Reflexión. Aquí se describe la persecución del pueblo de Dios, la Iglesia, por parte de Satanás. Esta persecución ocurre durante todo el tiempo del testimonio, no solo en una semana final. Séptimo, el milenio y el reino de Dios. Apocalipsis 20:4. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Reflexión. Muchos interpretan los 1000 años como literales, otros como simbólicos del reino presente de Cristo, iniciado con su resurrección y manifestado por medio de la Iglesia. Son un tiempo de testimonio y lucha espiritual antes de la consumación final. Consideración final. ¿Qué representan los 3 años y medio? Representan un tiempo limitado de aflicción, de lucha y testimonio. Son mencionados con diferentes unidades: 42 meses, 1260 días, tiempo, tiempos y medio tiempo. Tipifican el ministerio del pueblo de Dios en medio de la opresión. No deben entenderse necesariamente como 3 años y medio literales, sino como un símbolo de perseverancia hasta el fin. Daniel, Apocalipsis, los Evangelios y la historia bíblica muestran que Dios siempre ha tenido un remanente fiel en medio de la opresión. Conclusión general del informe. El tiempo de los 1260 días no es exclusivo de los 2 testigos, sino que es el tiempo del testimonio de la Iglesia, perseguida pero sustentada. El dispensacionalismo separa artificialmente los tiempos de Israel y la Iglesia, pero Apocalipsis los presenta unificados en el testimonio de Cristo. La gran tribulación no es simplemente un evento de 7 años, sino un tiempo extendido de sufrimiento, que alcanza su clímax justo antes de la venida del Hijo del Hombre. El milenio puede representar el reino presente de Cristo, ya inaugurado por su resurrección, pero aún esperando su consumación en gloria.
Las fechas del Apocalipsis son simbólicas, no aritméticas, y deben interpretarse con el lenguaje profético que usa imágenes y tiempos como señales de verdades espirituales. Análisis teológico, escatológico y expositivo centrado en los 42 meses, los 1260 días, el tiempo, tiempos y medio tiempo, y cómo estos períodos están conectados con el ministerio de Cristo, la Iglesia, el testimonio y el tiempo de los gentiles. Este informe estará acompañado de todos los textos bíblicos en Reina Valera 1960, RVR 1960, con una introducción doctrinal sólida, seguido de un análisis punto por punto. Análisis profético. Los 42 meses, los 1260 días y el tiempo del testimonio. Introducción general. Uno de los patrones más reiterativos en el lenguaje apocalíptico del libro de Apocalipsis y del profeta Daniel es el periodo de 3 años y medio, representado como 1260 días, 42 meses, un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Este periodo aparece en relación con el ministerio de los 2 testigos, el tiempo en que el santuario es pisoteado por los gentiles, el sustento de la mujer, la iglesia, en el desierto, y la persecución del dragón contra su descendencia. Este tiempo no es un simple cálculo aritmético, sino una clave simbólica para entender la naturaleza del testimonio de la iglesia, el reino espiritual de Cristo, y el período de sufrimiento y protección durante la expansión del Evangelio en el mundo gentil. Primero, el piso del templo y los gentiles, 42 meses. Apocalipsis 11:2, RVR 1960. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y hollarán la ciudad santa 42 meses. Análisis. Este es el tiempo de los gentiles, mencionado por Jesús en Lucas 21:24. El patio representa lo externo del testimonio, el mundo, la persecución, el sufrimiento. La ciudad santa pisoteada simboliza el hostigamiento que sufre el testimonio visible de la iglesia, pero Dios sigue midiendo el templo, su verdadero pueblo, preservado espiritualmente. 2. Los 2 testigos, 1260 días. Apocalipsis 11:3. 1960. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Análisis. Este periodo coincide con los 42 meses, pero expresado en días para recalcar su constancia diaria en el testimonio. Los testigos representan el testimonio profético, ley y evangelio, iglesia e Israel redimido. No necesariamente 2 personas individuales. Vestidos de cilicio indican arrepentimiento, juicio y aflicción. 3. La mujer en el desierto, 1260 días y tiempo, tiempos y medio tiempo. Apocalipsis 12:6, RVR 1960. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Apocalipsis 12:14, RVR 1960. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Análisis. La mujer es figura del pueblo de Dios. Primero Israel fiel, ahora la iglesia. Este tiempo en el desierto, al igual que Israel en el Éxodo, es un tiempo de prueba y dependencia divina, pero también de preservación espiritual y provisión. El lenguaje de alas de águila recuerda Éxodo 19:4. Dios guarda a su pueblo mientras el enemigo ruge. Cuarto, la persecución del dragón contra la descendencia de la mujer. Apocalipsis 12:17, RVR 1960. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella,
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Análisis. La guerra espiritual continúa en el mismo periodo de 1260 días. Testimonio versus persecución. Es un retrato del tiempo actual. La Iglesia en misión mientras el sistema del mundo, movido por Satanás, busca silenciarla. 5. Daniel 7:25. El tiempo, los tiempos y la mitad de un tiempo. Daniel 7:25. RVR 1960. Y pensarán en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Análisis. Este es el antecedente profético del Apocalipsis. Representa un periodo limitado de autoridad del enemigo sobre los santos. Aún así, Dios sigue teniendo control soberano, y es el mismo patrón de tribulación y victoria futura. 6. El tiempo de los gentiles. Lucas 21:24. RVR 1960. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Análisis. Este tiempo se alinea con los 42 meses de Apocalipsis 11. Durante este periodo, los gentiles son alcanzados con el Evangelio. Pero también hay profanares temporales del testimonio. Aún así, Dios está obrando la plenitud de los gentiles. Pero Romanos 11:25. 7. Jesús y su ministerio como marco escatológico. Jesús predicó el reino durante aproximadamente 3 años y medio, una prefiguración perfecta del testimonio fiel en medio de persecución. Su muerte inaugura el tiempo del testimonio de la Iglesia. Ahora, la Iglesia continúa ese ministerio durante el mismo tiempo profético, 1260 días, hasta que se cumplan los tiempos y Él regrese. 8. El templo como figura del cuerpo, la Iglesia. Primera epístola a los Corintios 3:16. Reina Valera 1960. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Efesios 2:21-22. RVR 1960. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Análisis. Cuando Apocalipsis 11 habla del templo medido, no se refiere a un edificio físico, sino al cuerpo espiritual de Cristo, la Iglesia. El tiempo de testimonio, 1260 días, es el tiempo en que este templo es preservado espiritualmente, aunque rodeado de oposición externa. Conclusión general. Elemento. Duración. Significado. Gentiles hollando la ciudad. 42 meses. Oposición externa al testimonio. 2 testigos. 1260 días. Testimonio profético fiel. Mujer en el desierto. 1260 días, 3 y medio tiempos. Iglesia sustentada en la aflicción. Dragón persigue a la descendencia. Continuo. Guerra espiritual contra los santos. Tiempo de los gentiles. Hasta el fin. Evangelización mundial. Ministerio de Cristo. Y 3 y medio años. Modelo profético del testimonio. Los 42 meses, 1260 días tiempo. Tiempos y medio tiempo son una unidad profética coherente, usada para expresar el tiempo de testimonio del pueblo de Dios, el tiempo de prueba y aflicción bajo persecución, y la esperanza firme de preservación divina hasta el cumplimiento final. Análisis profético complementario. La multitud de la gran tribulación y el tiempo del testimonio. 1. Texto base: la multitud y la gran tribulación. Apocalipsis 7:9, 13:14. RVR 1960. 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar,
de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. 13. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? 14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. 2. Análisis exegético y doctrinal. ¿Qué significa salieron de la gran tribulación? El texto no da una cifra exacta de tiempo para esta multitud, pero el contexto nos permite ver que provienen del mismo periodo de opresión descrito en Apocalipsis 6 a 13. Esta gran multitud ha atravesado la aflicción escatológica, la misma tribulación donde los testigos profetizan 1260 días. La mujer es sustentada 1260 días. El patio es hollado 42 meses. El dragón persigue a los santos. Conclusión preliminar. La gran multitud forma parte de los que vivieron en el mismo periodo de 3 años y medio simbólicos, es decir, el tiempo completo del testimonio de la Iglesia, que culmina con la victoria celestial. Tercera relación con otros tiempos en Apocalipsis. Elemento profético. Tiempo asignado. Relación con la multitud. 2 testigos. 1260 días. Testifican durante tribulación. Mujer iglesia en el desierto. 1260 días, 3 y medio tiempos. Preservada durante tribulación. Ciudad santa hollada por gentiles. 42 meses. Tribulación externa. Bestia ejerciendo autoridad. 42 meses. Oposición contra los santos. Multitud en ropas blancas. No se da tiempo literal. Sale de la gran tribulación. Conclusión central. Aunque Apocalipsis 7 no asigna explícitamente un número de días o meses a esta multitud, sale de un periodo claramente paralelo al resto del relato profético. Por lo tanto, se puede decir con fundamento que la multitud de Apocalipsis 7 forma parte del mismo tiempo profético que los 1260 días, 42 meses tiempo, tiempos y medio tiempo. Cuarto, el significado de las palmas en las manos. Las palmas en las manos, apóstol, 7:9, evocan la fiesta de los tabernáculos, Levítico 23:40. Celebración del pueblo después del desierto. Simboliza la victoria final y descanso eterno, luego del tiempo de prueba. Esto conecta tipológicamente con Israel en el desierto, Éxodo, fiesta de los tabernáculos, entrada a Canaán, la iglesia en el desierto, Apocalipsis 12, vestiduras blancas, presencia eterna del Cordero. 5. ¿Se puede cuantificar su tiempo? Aunque no se nos da un número exacto de días para la gran multitud, sí se puede afirmar que no son una generación separada, ni posterior a los eventos de Apocalipsis 11 a 13. Forman parte del mismo pueblo fiel de Dios que ha sido sustentado en medio de la tribulación. En términos simbólicos, su tiempo en la tierra coincide con el tiempo del testimonio profético. Los 3 años y medio apocalípticos, tiempo simbólico del ministerio de la Iglesia entre la ascensión de Cristo y su regreso. Conclusión general del análisis. La gran multitud de Apocalipsis 7 es el fruto del testimonio profético de los 1260 días. Es la Iglesia triunfante, que ha pasado por la tribulación del tiempo presente. Aunque no se menciona un número literal de días para ellos, el contexto literario de Apocalipsis vincula claramente su procedencia con los mismos periodos apocalípticos simbólicos de 42 meses, 3 años y medio. Por tanto, su aparición con palmas en la presencia del Cordero
Es el cumplimiento glorioso de lo que significan los 1260 días. Testimonio fiel hasta la victoria final. Textos sobre multitudes en Apocalipsis. RBR en 1960. Apocalipsis 5, 9 a 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5:11. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Apocalipsis 6, 9 a 11. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, y por el testimonio que tenían. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansaran un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis 7, 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos. Apocalipsis 7, 13 a 14. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 11:9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados los cadáveres de ellos. Apocalipsis 13:7 a 8. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo, a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 15:2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Apocalipsis 17:15. Me dijo también: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis 19:1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Apocalipsis 19:6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Resumen. Texto. Tipo de multitud. Descripción. Apintó 5, 9 a 10. Redimidos. De todo pueblo, tribu, lengua, nación. Apenmu 5:11. Ángeles, millones de millones. Ap 6, 9 a 11. Mártires. Bajo el altar. Apóstol. 7, 9. Multitud incontable. Vestidos de blanco, con palmas. Ap 11, 9. Espectadores de los testigos. Pueblo de toda lengua y nación. Apóstol. 13, 7 a 8. Adoradores de la bestia. Todos los moradores de la tierra. Apóstoles.
14:6. Oyentes del Evangelio. Todas las naciones. Apóstol. 15:2. Vencedores de la bestia. Con arpas sobre el mar de vidrio. Ap. 17:15. Simbología. Las aguas, muchedumbres y naciones. Apóstol. 19:1. 6. Multitudes celestiales. Adorando con gran voz y gozo. Estudio profético. Las dos multitudes en el tiempo del fin. Introducción. A lo largo del libro de Apocalipsis se contrastan dos grandes multitudes. La multitud redimida, de todas naciones, tribus, lenguas y pueblos, que sigue al Cordero. La multitud del mundo, engañada por la bestia, embriagada por Babilonia, enemiga del testimonio de Cristo. Este contraste representa la batalla espiritual entre el siglo presente, dominado por Babilonia, la bestia y el engaño, y el siglo venidero, el reino eterno de Dios y del Cordero. Jesucristo mismo dijo, Lucas 20:34-36. Entonces respondiendo Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo venidero y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque son hijos de Dios. 1. La multitud redimida. Hijos de luz y del reino. Apocalipsis 7:9. Una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Mateo 13:38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Primera a los Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Reflexión. Esta multitud representa el pueblo fiel que ha salido de la gran tribulación, que ha permanecido en el testimonio durante los 1260 días, 3 años y medio simbólicos, y que ahora adora al Cordero en gloria. Son los que han sido redimidos de toda tribu y lengua. 2. La multitud mundana. Babilonia la bestia y sus adoradores. Apocalipsis 13:7-8. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 17:15. Las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis 18:3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Reflexión. Esta multitud representa el sistema mundano dominado por Babilonia, que en Apocalipsis tipifica la religión corrupta, el comercio injusto y el poder imperial. Esta multitud adora a la bestia, persigue a los santos, y vive engañada bajo el dominio del siglo presente. 3. El tiempo de este siglo, Babilonia y el reino del mundo. Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. Efesios 2:2. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Mateo 12:32. Ni en este siglo, ni en el venidero. Daniel 2:31-35. Resumen. El sueño de Nabucodonosor. Una estatua con cabeza de oro, Babilonia, que representa los reinos del mundo, destruidos por una piedra no cortada por mano, el reino de Dios. Daniel 7:21-25. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo.
y tiempos, y medio tiempo. Reflexión. El siglo presente o el tiempo de Babilonia es el período donde el mundo opera bajo un sistema rebelde contra Dios. Este tiempo está contado, 1260 días, y Dios ha decretado su fin en la venida del reino eterno. Cuarto, el fin de la multitud mundana y el triunfo de los redimidos. Apocalipsis 18:4. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Apocalipsis 19:1. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: Aleluya. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Apocalipsis 20:4. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Daniel 7:27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Conclusión. Multitud, identidad, destino, tiempo, multitud redimida, hijos del reino luz, adoran al Cordero, 1260 días de testimonio gloria, multitud mundana, hijos de Babilonia bestia, adoran a la bestia juicio, tiempo del mundo, siglo presente, Babilonia reinos del mundo, sistema mundial corrupto, es destruido por el reino de Cristo, siglo presente fin decretado. El contraste entre estas dos multitudes es el centro del conflicto apocalíptico. Este mundo, Babilonia, tiene un tiempo contado, representado simbólicamente en los 42 meses, 1260 días, o tiempos y mitad de un tiempo. Ese es el siglo presente, el tiempo de la bestia, del engaño, de la persecución. Pero hay un pueblo que, aunque afligido, ha sido llamado fuera. Una multitud redimida que será glorificada en el siglo venidero, el reino eterno de Cristo y su Iglesia.
Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Por acá pues le mostramos este estudio en MP3. Pues un estudio desarrollado y escrito, pero pues por medio de este audio. Espero que les sirva de crecimiento espiritual y lo estaremos pasando por las redes sociales para ampliar más su contenido. Espero que les sirva y le esté agradeciendo a nuestro Señor por el tiempo que nos da y la posibilidad que nos da de nosotros explorar su palabra. Nosotros verdaderamente edificarnos por medio de su palabra. Dios les bendiga, Dios les guarde. Le habló su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio, oasis de bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Bendiciones de lo alto, mis amados hermanos.